Hola a todos, mi nombre es Marta Belloso, soy jefa de producto de DHL Express España y vengo a hablar de los elementos claves para hacer una factura. El objetivo de esta sesión es, bueno, pues analizar o ayudaros en elaborar la documentación necesaria para hacer frente al comercio internacional, considerando además todos los cambios aduaneros que se van a producir durante el año 2021 en la Unión Europea. ¿Y a qué cambios me refiero? Bueno, pues el primero de ellos seguro que todos lo conocéis, que es Brexit. Desde el 1 de enero el Reino Unido ha salido de la Unión Europea y esto implica que todos los envíos o todas las mercancías que se muevan entre la Unión Europea y el Reino Unido ya no gozan de esa libertad de movimiento y por tanto es necesario que se hagan declaraciones aduaneras de estos movimientos. Por otro lado, en marzo de este año, bueno, pues se va a implementar un sistema que seguro que para muchos ya es conocido, que es ICS2, y bueno, pues ya está, ya se trabaja con ICS1, entonces ICS2 lo que va a ir es ir reemplazando a este ICS1. ICS lo que significa es Import Control System y es un sistema que permite una declaración eléctrica de seguridad, es decir, en las aduanas cada vez velan más por la seguridad en la mercancía que entra en sus territorios. Para eso es necesario, bueno, se ha puesto en marcha este protocolo para que incluso antes de que las mercancías sean cargadas en los aviones de carga, las aduanas de destino sepan exactamente qué es lo que van a recibir. Estos protocolos de seguridad, además, podrán evitar la subida de estos aviones de aquellas mercancías que consideran que son peligrosas o que no son aptas de ser importadas en sus países. Y luego, por último, y un cambio también muy importante y sobre todo el objetivo que tiene este cambio es incrementar sobre todo la competitividad de las mercancías que se importan desde terceros países y es la eliminación de la franquicia de los 22 euros de IVA bueno, pues que existen a día de hoy. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a partir del 1 de julio toda la mercancía que se importe de terceros países estará sujeta al IVA desde el primer euro. A día de hoy está sujeta solamente a IVA aquellos envíos que superen los 22 euros. Esto es un poco para igualar las normas de consumo o las normas de comercio de los productos que se producen localmente. Esto dará lugar a cumplir una serie de protocolos y tendremos que cumplir aduaneramente hablando con una serie de requisitos y sobre todo se centran o por definir o por concretar, bueno, pues realmente todos estos cambios lo que nos llevan es a cumplir con los protocolos de seguridad, lo que os decía, al final las aduanas se quieren asegurar de que lo que introducen en sus países cumplen, bueno, pues con las restricciones que ellos ponen para poder importar esa mercancía y por otro lado, estos cambios aduaneros también lo que pretenden es facilitar los despachos. Es decir, al final todos estos cambios también lo que conlleva pues es un incremento de los despachos aduaneros. Se incrementa el número de gestiones aduaneras que hay que hacer para la introducción de la mercancía. Entonces, bueno, un poco el objetivo también es facilitar los despachos aduaneros. Y esto solamente es posible siempre y cuando la información transmitida a la aduana sea la correcta. Es decir, se podrá cumplir con estos requisitos aduaneros siempre y cuando la información que nosotros transmitamos de nuestros envíos o de ese movimiento sea correcta. Y esto solamente es posible si la documentación con la que viaja la mercancía es correcta. Y a grandes rasgos o de forma general hago referencia especialmente pues, a los albaranes con los que viajan los envíos, a los albaranes de transporte, donde la descripción del contenido debe ser correcta y precisa. Habitualmente o estamos acostumbrados a que estas descripciones sean muy vagas o muy amplias. Ahora lo que se nos pide para cumplir estos protocolos de seguridad y para poder hacer unas declaraciones correctas es que esta descripción en el albarán sea correcta y precisa. Y por otro lado, bueno, pues también lo que se nos pide es que las facturas pues sean absolutamente correctas y que bueno, pues que sean lo más completa posible. Un poco hilando con la factura y además centrándonos ya en lo que es el objetivo de la sesión, bueno, pues vamos a hablar precisamente de la factura y de cómo hacerla. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo se requiere una factura? Bueno,
Los envíos deben ir acompañados de una factura siempre y cuando el contenido es mercancía que viaja a terceros países fuera de la Unión Europea, es decir, viajan a territorios que no gozan de esa libre circulación de mercancías. En este caso, bueno, pues por ejemplo, el Reino Unido. Desde el 1 de enero es necesario que todos estos envíos viajen con una factura, pero al igual que lo hacemos para China, México, Japón, cualquier otro tercer país. Y luego, muy importante, y no se nos tiene que olvidar, que hay territorios que aun estando dentro de Europa, bueno, pues no son específicos. Y a eso me refiero, pues por ejemplo, a las Islas Canarias, a Ceuta y Melilla, por poner algunos ejemplos. Otros países como Alemania, Francia, también tienen territorios que se consideran especiales y que, por tanto, tienen que llevar una factura. ¿Y qué características tiene que tener una factura? Bueno, pues en primer lugar, deciros que la factura es el documento esencial por el cual se hacen los despachos aduaneros. Es decir, si la factura es incorrecta, bueno, pues podemos tener algunos problemas que ahora veremos. Esta factura siempre la tiene que emitir, o habitualmente la emite el exportador. Esta factura, como os decía, tiene que ser lo más completa posible, porque en base a ella se van a hacer estas declaraciones aduaneras. Las declaraciones aduaneras implican, bueno, pues la aceptación o no de una mercancía en un país, o el cumplir con una serie de requisitos, o incluso en base a esta factura y a la declaración aduanera que se hace en base a ella, pues se imputan los aranceles e impuestos. Por tanto, que sea completa va a evitar retrasos porque nos pidan documentación que realmente no es necesaria para hacer el despacho o imputación de costes que son incorrectos. Luego, además, dependiendo del motivo de la exportación, podemos distinguir entre dos tipos de factura. Primero, la comercial, que habitualmente existe o se hace cuando hay una transacción comercial, una venta, y la proforma no implica esta transacción comercial, una muestra, un regalo, una devolución, una reparación. Esto es importante porque esto también va a determinar las declaraciones aduaneras en destino y en origen. Por otro lado, bueno, pues recomendamos siempre que esta información contenida en la factura se transmita electrónicamente a las empresas que van a hacer el movimiento de dicha mercancía, ya que la transmisión de la información a las aduanas se puede hacer digitalmente y esto hace que se agilicen los despachos. Además, si se transmite electrónicamente, bueno, pues estos protocolos de seguridad los podemos poner en marcha incluso antes de que la mercancía sea recogida. Entonces, para nosotros es altamente recomendable que esta información nos la transmitáis electrónicamente. En DHL nuestros sistemas están preparados para ello. Y luego, por otro lado, y adicional a la factura, pues dependiendo del producto, es posible que se requiera una documentación adicional como licencias o certificados. Sobre todo hago referencia a aquellos productos fitosanitarios, alimentarios, bueno, pues de origen animal, vegetal, es decir, hay veces que se nos pide documentación adicional aparte de la factura. Pero yo creo que lo más importante es que con un ejemplo sepamos cómo hacer una factura correcta. En este caso, vamos a simular que soy mi empresa SL, que va a hacer una expedición o un envío del Reino Unido a España. Bueno, pues en primer lugar, y lo más importante de todo, es que tengamos clara, bueno, pues en primer lugar tenemos que detallar pues, la fecha, el tipo de factura que es, motivado por la exportación, el tipo de exportación que se hace y el número de factura. Estos datos son necesarios para hacer las declaraciones de exportación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es importante que pongáis esta información, que es la habitual. Luego, por otro lado, es importantísimo la identificación de las partes involucradas en este movimiento de mercancías. No solamente pensemos en un remitente y en un destinatario, sino también pueden estar involucradas terceras partes que se hacen cargo de otras cosas. En este ejemplo en concreto, bueno, pues como os he dicho, es un envío que va desde el Reino Unido, desde mi empresa, pero el destinatario es Óptica General en Barcelona. Pero realmente en este caso yo lo que quiero es que los aranceles o impuestos o cualquier gasto que se genere en las aduanas sea pagado y asumido por mi empresa SL, que es una franquicia o una representación fiscal que tengo en España. ¿Vale? Entonces es muy importante que para que la aduana
sepa quiénes son estas partes, es identificarlo bien en la factura. Además, también es muy importante que se indique en cada caso un contacto dentro de cada una de las partes, porque en caso de que haya algún problema en los despachos aduaneros, bueno, pues es en la factura donde recurrirá a la aduana para ponerse en contacto con ese destinatario o con ese importador en el caso de que lo hubiera, pues, bueno, pues para solucionar el problema. En el caso de que el importador y el destinatario sea el mismo, bueno, pues no está de más indicar que esas dos partes en la factura es la misma persona. Si no se indicara, se da por hecho que el importador es el destinatario. Además, no solamente basta con sus datos generales, sino también que es muy importante pues, identificar los números de registro para que se despache bien esta factura. Es decir, en el caso del exportador, nosotros necesitamos su EORI para poder hacer la declaración de exportación. Y luego, por otro lado, en los destinatarios o importadores necesitamos su número de registro en términos especialmente de IVA, en el caso de que sea esta parte la que se haga cargo de dichos gastos. Entonces, toda la información que se pueda dar nos va a evitar el contacto con el cliente y tener que pedirle esta información. ¿De acuerdo? Por otro lado, bueno, pues tendremos que identificar también, es muy recomendable que se indique el tipo de exportación que se hace y el tipo de negocio. Esto, bueno, pues es importante porque va a determinar los valores de minimis y algunas exenciones en los derechos arancelarios. Os pongo un ejemplo, en algunos países, dependiendo si el tipo de negocio es B2B o B2C, estos umbrales a partir de los cuales se pagan aranceles, pues cambian en función de este tipo de negocio. Y de la misma manera, si la exportación es definitiva, bueno, pues se generan una serie de derechos arancelarios, pero en ocasiones, si se trata de exportaciones temporales, bueno, pues estos derechos pueden incluso hasta exentarse. Entonces, a mayor información, pues la aduana tendrá más datos para hacer esos despachos y hacerlos de la manera correcta. Importantísimo también, bueno, pues ya entramos en el contenido de nuestro envío. Pues en este caso, pues hablamos de la descripción por línea de artículo, es decir, por cada artículo que nosotros exportamos y va contenido en este envío, pues tenemos que tener una línea de factura que detalle qué es lo que es, ¿de acuerdo? La descripción más precisa posible. Pero ya no solamente eso, sino que también tenemos que indicar, bueno, pues el país de origen del producto. No me refiero al país de donde sale, sino al país donde se ha producido, porque en función de estos países, esas transacciones se pueden acoger a acuerdos preferenciales. Por poneros un ejemplo, en el caso de importaciones a UK o exportaciones desde Europa a UK, se ha llegado a un acuerdo por el cual, si se demuestra que el origen de la mercancía es europeo, en el caso de las exportaciones al Reino Unido, o es inglés, en el caso de las importaciones a España, bueno, pues no generará aranceles. Entonces, esto es muy importante que se detalle por cada línea de producto. En una misma factura puede haber un mix de envíos con distintos, de artículos con distintos orígenes. No hay ningún problema. Esto se debe de indicar por cada línea de artículo. Además, se debe de indicar el número, la partida arancelaria, porque al final la partida arancelaria es lo que identifica a nuestro producto de cara a las aduanas. Es decir, es como el nombre y apellido de nuestro producto aduaneramente hablando. Esta partida arancelaria habitualmente suele ser de 10 dígitos, la completa, pero con los 6 primeros sería suficiente. Los 6 primeros son comunes a todos los países, ya que hasta el 10º dígito se deja a libre disposición del país de destino. Entonces, esta partida arancelaria lo que determina es, bueno, pues de qué está hecho mi producto o el uso al que se le da, ¿vale? Y eso va a permitir clasificar en la aduana de destino este producto y saber qué tipo impositivo o qué requerimientos o qué licencias, bueno, pues están sujetas o tiene que cumplir este producto para su importación. Importante también indicar la cantidad de artículos que se exportan o se importan, ¿vale? Esto es muy importante, bueno, pues ya no solamente para hacer la declaración aduanera, sino también
por el tema del protocolo de seguridad al que hacía referencia. Puede ser que cuando estos protocolos de seguridad que se han puesto en marcha o que ya existen, pero que a partir de marzo van a ser bastante más estrictos, bueno, pues este contenido va a ser muy importante porque va a determinar pues, si el país de destino acepta la mercancía o no. Por supuesto, hablar de temas de valores. Aquí hay que poner siempre el valor de la mercancía en términos unitarios y en términos totales. Esto es una factura comercial. Si fuera una factura pro forma, también tendríamos que identificar el valor de la mercancía. En este caso, aun siendo una mercancía no destinada a la venta, bueno, pues tenemos que indicar un valor estadístico. Debemos, en el caso de que se imputaran impuestos o que hubiera impuestos, pues habría que indicarlo también de una manera separada. Además, hay que indicar el porte y el seguro, porque eso es lo que va a construir el valor CIF de la mercancía. Este valor CIF es la base imponible para calcular los aranceles, ¿vale? Entonces, si no se pone, y dependiendo del Incoterm, bueno, pues la aduana puede utilizar un valor estadístico que nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. Por eso siempre pensamos o creemos que es mucho mejor indicar el porte en la factura. He hecho referencia al Incoterm. Bueno, pues el Incoterm también hay que indicarlo en factura, que son los términos de comercio internacional y realmente lo que definen son las obligaciones y derechos de remitente y destinatario. Básicamente es quién paga qué, quién paga el transporte, quién paga la mercancía y quién paga el seguro. Entonces, bueno, pues esto es importante porque de cara a la aduana, en función del Incoterm, pues la aduana ya sabrá quién le tiene que pedir los aranceles o con quién tiene que liquidar los aranceles e impuestos que se generen por esta declaración. También es importante el peso bruto porque, bueno, pues para el protocolo, para cumplimentar el protocolo de seguridad. Y ya por último, bueno, pues, y he hecho referencia al principio a los acuerdos preferenciales, en el caso de que alguno de los productos que nosotros estamos enviando puede acogerse a un acuerdo preferencial porque el destino así nos lo permite, así debemos de indicarlo en la factura. En general, hasta un importe de 6.000 euros, con indicarlo en factura es suficiente. Es verdad que dependiendo de los países, bueno, pues hay algunas reglas que cambian, ¿vale? Entonces es importante que veáis exactamente y sobre todo a partir de ciertos importes cómo certificáis el origen de la mercancía. Pero en general, para bajos valores, con que lo indiquéis en la factura con esta frase que aquí indico, es suficiente. Bueno, en resumen, esto dará lugar a cumplir, bueno, pues como veis, una serie de protocolos y el tema de la factura es muy importante. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Bueno, nuestra recomendación es facilitar, en primer lugar, una descripción correcta en el albarán de transporte, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que a día de hoy nos permite gestionar estos protocolos de seguridad. Es la información que nos transmitís electrónicamente ya. Entonces, bueno, pues esto nos ayuda a cumplimentar estos protocolos. Luego, por otro lado, es importantísimo realizar una factura correcta porque así evitaremos retrasos, contactos innecesarios con el destinatario e imputación de costes incorrectos. Y luego, por otro lado, hay una recomendación y a día de hoy en eso estamos trabajando y estamos acondicionando nuestras herramientas de envío, es transmitir todos estos datos de la factura electrónicamente. Espero que os haya sido de utilidad. Podéis poneros en contacto con nosotros en cualquiera de los canales de DHL Express España a través de la página exportacondhl.com. Un saludo, gracias.